¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Han sido días en donde viejos nombres, digámoslo así, han aparecido nuevamente en los medios, o tal vez nunca se fueron, y nunca se fueron por la influencia nociva que tuvieron en la impartición de justicia de este país y que continúan ahí, continúan expresándose, continúan recibiendo respaldo de algunos medios de comunicación para defender sus propias verdades. Uno de ellos, el de Isabel Miranda de Wallace, quien ustedes lo saben perfectamente, surgió en la escena nacional como una madre víctima de la violencia del país, víctima del secuestro, pero que conforme fueron pasando los meses, los años, esto se ha venido cayendo y nos ha ido mostrando otro rostro de quien fuera, por cierto, ex candidata, de quien fuera candidata, más bien dicho, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido Acción Nacional. Voy a platicar con Héctor Alejandro Quintanar, usted lo conoce bien, el doctor Héctor Alejandro Quintanar, sobre este tema en particular, porque él vivió una experiencia cercana con Isabel Miranda de Wallace. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Jesús? Un saludo para ti, para quien nos escucha. Oye, Héctor, de entrada yo te preguntaría, Isabel Miranda de Wallace, ¿qué relación tuviste tú con ella o cómo de una u otra manera tuviste una experiencia con ella? Fue a raíz de un operativo de la Policía Federal, hoy extinta, que fue un operativo fallido, un operativo que no obtuvo ningún objetivo planteado y que por error se metió en nuestro domicilio el 10 de enero, perdón, el 14 de enero de 2010. Por ahí del mediodía, un comando armado irrumpió en nuestro domicilio, nos encañonó, estaba a punto de abrir fuego hacia nosotros y amenazaron con eso a mi primo y a mí, que éramos los que estábamos ahí en el domicilio. Y afortunadamente un policía se dio cuenta del error. Había alrededor de unos 10 más o menos en nuestro patio. Uno de ellos se percató de que era una equivocación y dijo, oigan, aquí no es en el domicilio de al lado. De no haber sido por ese policía, probablemente las cosas hubieran terminado muy, muy mal para nosotros. Entonces, a pesar de que nosotros no habíamos puesto resistencia alguna y con todo y nuestra indignación estábamos dispuestos a permitir que la policía entrara a nuestro domicilio y demás, pues el objetivo era entrar a destruir, entrar a eliminar a quien encontraran. Insisto, de no haber sido por este policía que se percató de la equivocación logística, quizá en este momento no lo hubiéramos relatado ni mi primo ni yo. Entonces nosotros detectamos que el operativo era bastante extraño porque estaban en la casa vecina a la nuestra haciendo algunas diligencias, empezaron a escarbar, empezaron a destruir parte de las paredes, entraron ahí a todos los cuartos de la casa y vimos que quien llevaba la voz al mando, quien estaba dando las órdenes, era una civil que en un principio no reconocimos porque estaba no muy cerca de nuestra vista y estaba rodeada por todo este comando de policías federales. Al poco rato observamos bien y era la señora Isabel Miranda de Wallace, que estaba en una presunta operación resultado de una investigación para encontrar posiblemente a su hijo desaparecido en ese domicilio. Aquí hay que señalar muy bien que la investigación era un absoluto fraude, era un completo fracaso, porque la casa donde estaba la policía haciendo este operativo era una casa muy visible, era una casa que estaba ubicada en una esquina, con un patio más o menos amplio y con puertas lo suficientemente no abiertas, sino con un enrejado que permitía una muy fácil visibilización del interior de la casa. Y la casa estaba vacía porque 6 meses antes había fallecido el dueño. Es decir, cualquier investigación, por mínima que fuera, inmediatamente arrojaba la conclusión de que ahí no podía haber ningún tipo de casa de seguridad, ni de refugio de delincuentes, ni nada. Sin embargo, quién sabe cómo llegaron a esa conclusión y la señora Miranda de Wallace, en un operativo absolutamente ilegal, era ella la que usurpaba funciones y estaba dando instrucciones a los policías de qué hacer y a los trabajadores del Ministerio Público de qué hacer. Entonces,
nosotros nos percatamos de ello y ese operativo fallido estuvo ahí por unas 12, 13 horas, en el cual no dejaron de destruir todo lo que pudieron y continuaron intimidando no solo a nosotros, sino también al resto de los vecinos. Entonces, ese es el tipo de maniobras que hacía la señora Isabel Miranda de Wallace con un... con la complacencia de una parte del Estado mexicano, porque ella tenía a su mando a un grupo enorme de policías federales. Oye, este punto me brinca muchísimo, por supuesto, la forma tan brutal de operar, la manera como entran, pero ¿qué hace una civil al frente de un cuerpo policíaco, si no queremos llamarlo de élite, pues que sí está responsabilizado, mi querido Héctor, de acciones sensibles, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí una civil? O sea, de ese tamaño era la relación con Genaro García Luna. Exactamente. En ese momento, era 2010, todavía no teníamos información suficiente sobre, pues, sobre todas las oquedades y todas las falsedades del caso Isabel Miranda de Wallace, que poco a poco varios periodistas como Ricardo Rafael han expuesto. Pero hay que recordar que la Policía Federal se crea en 2008 con una especie de aglutinación de varias instancias federales, la AFI, la PFP, la Policía Federal de Caminos, etcétera, y también un gran afluente de marinos y de soldados. Entonces, una de las cosas más aberrantes que nos tocó escuchar en ese operativo fue que, ya que habían aceptado su error, ya que uno de los comandantes que estaban al mando aceptó su equivocación y uno de los policías ministeriales aceptó su equivocación, de todos modos, este policía ministerial nos dijo: señores, discúlpenos, sí, fue un error, pero ustedes deben entender que los que están haciendo estas cosas son marinos. Entonces, ustedes deben entender que así trabaja la Policía Federal y pues ni modo. Entonces, me pareció grotesca esta respuesta y pues hoy podemos saber, con base en las falsedades de ese caso, que pues al parecer era más bien toda una especie de pantomima autoritaria para que pues es el estilo de García Luna. No solo es el caso de los montajes de Loret de Mola, esta señora Isabel Miranda de Wallace hizo este tipo de acciones de manera reiterada, a juzgar por la información que tenemos hoy. Y entonces era una especie nada más como de teatro social autoritario para pretender que la Policía Federal trabajaba y que trabajaba con mano dura y que trabajaba sin miramientos ante la delincuencia, cuando en realidad estaban al frente de investigaciones que no tenían brújula, ni pies, ni cabeza, porque no encontraron absolutamente nada en ese presunto objetivo y en ese operativo fallido, pues hicieron destrucción total y estuvieron muy cerca de cometer una atrocidad, porque pues bueno, nos apuntaron con armas largas durante un momento, e insisto, de no haber sido por un policía que se percató del error, yo no sé cómo hubiera terminado eso y hubieran sido más vidas eh, laceradas por esta señora Isabel Miranda de Wallace, que por este tipo de cosas hoy hay gente inocente en la cárcel, al igual que en el caso de los montajes de Loret de Mola. Me refiero al caso de Juana Hilda González. Entonces, pues todo apunta a que este tipo de cosas con la Policía Federal de García Luna no eran excepciones. Parece que esto era la regla, usar a un sector de la Policía Federal como una especie de brazo armado del cártel de Los Pinos, que hoy con García Luna en la cárcel, con la élite de la Policía Federal como el señor Cárdenas Palomino y García Pequeño con acusaciones graves, pues me parece que yo no voy a descalificar a todos los agentes de la Policía Federal, seguramente había muchos que hacían o trataban de hacer una labor profesional, pero la élite, los mandamases, pues al parecer estaban todos al servicio de este espectáculo autoritario y de operativos fallidos a la luz pública. Y por debajo del agua, pues hoy sabemos que estaban coludidos con el crimen organizado. Oye, Héctor, a eso iba también. Tu punto de vista, tu análisis, tu lectura, respecto precisamente a esa cofradía
que convirtió el secuestro en un negocio, que solamente, que fue más allá incluso de levantar la imagen de una corporación policíaca, sino que te encontrabas personajes que se dedicaban a negociar el secuestro y a la vez participaban en la elaboración de él. Te encontrabas personajes que supuestamente estaban combatiendo el narcotráfico y estaban de la mano del cártel de Sinaloa o el cártel de los Beltrán Leiva incluso en su momento. Y los medios de comunicación, es cierto, el medio de comunicación que no cuestionaba, el medio de comunicación que incluso replicaba estas narrativas. ¿Para qué? Para poder posicionar esta dependencia a este personaje y que hacía, bueno, a Isabel Miranda de Wallace hoy por hoy le siguen abriendo sus espacios para defender sus posturas, ¿no? Sí, bueno, ya Miranda de Wallace tenía antecedentes bastante cuestionables porque con la delegación Tlalpan siempre tuvo problemas ahí con su empresa de espectaculares. Y en 2005 que empezó todo a hacerse público que presuntamente su hijo había sido secuestrado, etcétera. Bueno, yo creo que muchos lo creímos. En 2010, cuando nosotros fuimos víctimas de este atropello, nosotros teníamos la sensación de que ella estaba buscando a su hijo, y en nuestra denuncia nosotros dijimos, entendemos el dolor de la desaparición de un hijo, posiblemente en un secuestro, pero no se justifica eso para andar lacerando otras vidas con operativos así de brutales. Pero después, con la consecuente información que fue fluyendo, pues todo apunta que más bien era una especie como que se usaron mutuamente García Luna y Miranda de Wallace, pues para tener ahí elementos para mostrar pues al final de cuentas es otro montaje también, porque si ya descubrimos que todo lo que rodea el caso es falso, que hay inocentes en la cárcel y que no nos queda claro en realidad dónde está el hijo de la señora Miranda de Wallace, pues es un montaje más. Así operaba García Luna, con base en montajes, ya sea en complicidad con Loret, ya sea y pintando la imagen de una presunta heroína que sola luchaba contra los secuestradores y que sola buscaba a su hijo, lo cual es rotundamente falso porque, como lo estoy diciendo yo ahora, la señora contaba ilegalmente con un comando de la Policía Federal bajo su mando, y con cosas como, por ejemplo, la telenovela esta fallida de García Luna que se llamó El Equipo, que se transmitió en Televisa. Todo esto habla de una connivencia, de una complicidad entre medios y la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por un presunto narcotraficante para no solamente ocultar la información que le era hostil a Calderón, sino para exaltar la figura de personajes tan dañinos como el propio Calderón, como el propio García Luna, como Cárdenas Palomino o García Pequeño. Entonces, eh, pues era todo un ejercicio absolutamente panfletario de producir una imagen heroica y grandilocuente de heroínas solitarias, ciudadanas que se enfrentan a los secuestradores, y que las autoridades se tienen que supeditar a ellas porque tienen una gran voluntad y entonces el Estado mexicano está a su servicio. No, todo eso fue absolutamente falso, y pues lastimaron muchas vidas en ese proceso autoritario. Héctor Alejandro Quintanar, yo como siempre te agradezco muchísimo, Héctor, tu generosidad con la octava. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, estimado Jesús.